Queridos hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio donde compartimos la palabra de Dios. Mi nombre es Fray Diego Ferrufino y estamos en la semana número 24 del tiempo ordinario. Hoy la liturgia, la palabra de Dios, las oraciones que se van a hacer en la Sagrada Eucaristía nos van a invitar a que nosotros predispongamos nuestro corazón, nuestra mente y todo lo que somos a lo que viene a ser la misericordia de Dios. Hoy también la palabra del Señor nos va a exhortar a perdonar siempre y sin límites. Y es que vemos que el perdón al hermano, a ese hermano que nos ha ofendido, puede ser una buena manera de servir a Dios, de servir a nuestro Señor. Este perdón que nosotros podemos otorgar al hermano es la mejor prueba que nosotros podemos tener para dar testimonio si hemos acogido la palabra de Dios como tiene que ser o no la hemos acogido a profundidad. Es ahí donde podemos reflejar también si estamos entendiendo la misericordia de Dios en nuestra vida. El perdón y la misericordia vemos que también es algo que se busca constantemente en la iglesia. Y lo podemos ver un ejemplo claro en la Sagrada Eucaristía. Después de hacernos la señal de la cruz, lo que sigue a continuación constantemente es este espacio de perdón a Dios, pidiendo su misericordia y obviamente para que nos enseñe a perdonar al otro. Es una petición que se hace constante en la Sagrada Eucaristía y que nos ayuda a nosotros a tener esta sensibilidad por este tema y tenerlo bien claro para nuestro cotidiano vivir. El Salmo de hoy nos va a decir: el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Nosotros estamos llamados a imitar esta manera divina de ser en nuestro cotidiano vivir. Hoy nosotros vamos a meditar en la primera lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 27, del versículo 30 en adelante hasta el capítulo 28, versículo 9. La carta a los Romanos, capítulo 14, del 7 al 9, y el Evangelio de Mateo, capítulo 18, del 21 al 35. Yendo a esta primera lectura del Eclesiástico, vamos a ver que esta lectura ya nos está haciendo una invitación, una exhortación al perdón y tener cuidado ante el rencor y la ira, que es algo que experimenta constantemente el ser humano. Vemos que estas son pasiones netamente humanas y que hay que tener cuidado porque nos incitan a vivir en el pecado. Quizás esta afirmación es algo fuerte para nuestra vida y para meditar el día de hoy, pero es algo que tenemos que tener en cuenta siempre y meditarla constantemente. Nos tiene que hacer pensar, nos tiene que hacer profundizar, porque vemos que vivir bajo estos aspectos nos lleva a la venganza. Y esta es una de las cosas que a Dios no le gusta, que Dios aborrece, que el ser humano esté constantemente pensando en este carácter de venganza. Vemos que este texto bíblico entonces nos invita constantemente a tener la misericordia, porque con esto también estamos imitando a Dios. Quien no quiere perdonar se obsesiona con este tema de la venganza y vemos que no puede pensar correctamente, que no puede actuar con sabiduría y con este carácter de ser religioso. Es ahí donde podemos preguntarnos, ¿cómo es posible que alguien que dice que cree en Dios, que alguien que dice que tiene fe, que alguien que dice que conoce a Dios, experimenta constantemente el rencor y el odio o vive en su interior con estos aspectos? Vemos aquí que esto nos sirve para que nosotros podamos analizar y ver cómo estamos viviendo cotidianamente. Y por sobre todo es una medición para nuestra vida, para que nosotros nos pongamos a pensar si estamos viviendo con una auténtica sabiduría o no lo estamos haciendo. Dios hoy día no quiere juzgarte, sino quiere que seas más crítico con tu forma de ser, con tu forma de pensar y con tu forma de asumir tu cotidiano vivir. Es por eso que también la segunda lectura en la carta a los Romanos nos va a tener una actitud muy hermosa, que es llamar a cada uno de nosotros a desvivirnos por el otro, pero partiendo por algo muy importante, y es que
nosotros somos de Cristo. Si vivimos y morimos, todo que sea para el Señor, nos va a decir San Pablo, porque en todo somos del Señor. Si nosotros aceptamos en nuestra vida que hemos sido redimidos, que hemos sido salvados por Cristo, sabemos entonces que le pertenecemos a Él. A simple vista, esto parece un carácter de esclavitud, que somos esclavos del Señor, entre comillas, pero más bien es todo lo contrario, es un grito de libertad que nos lleva a decir a cada uno de nosotros que no estamos esclavizados a otros señores de este mundo y que la razón es la misma persona de Jesús que dio su vida por nosotros. Vemos entonces, queridos hermanos, que la muerte y la resurrección del Señor es algo que acontece por nosotros, por la humanidad. El cristiano no puede vivir para sí mismo, ensimismado, sino más bien tiene que mirar al otro. El cristiano tiene que afrontar este reto. Y yo le invito a que hoy se pregunte si usted se desgasta por el otro o se desgasta para sí mismo. Y respondámoslo con sinceridad. Hoy el Señor quiere que crezcamos para bien y no nos quedemos en estas actitudes egoístas que podemos vivir cotidianamente. Que al mismo tiempo, si vivimos de manera egoísta, estamos dando un signo claro de que no estamos conociendo a Jesús, a Dios en nuestra vida. El Evangelio de hoy, en este Evangelio de Mateo, va a comenzar otra vez a tocar este tema que la primera lectura ya nos está hablando sobre la misericordia. Y es que el Evangelio de hoy nos enseña aquello por lo que debemos ser reconocidos en el mundo, es decir, lo que estamos llamados los cristianos a ser reconocidos en nuestra sociedad es este carácter del perdón. Este perdón que no tiene medida, que no tiene límite, que no se puede cuantificar, porque si le damos una cantidad, estamos empobreciendo y estamos dando un mal concepto de misericordia, esa misericordia que Dios nos enseña con la persona de Jesús. 70 veces 7 es para decir que no hay que contar las veces que hay que perdonar. Y obviamente nos enseña, como les dije, Dios a través de Jesús. Vemos que esta parábola que va a mencionar el Evangelio nos ayuda a comprender el significado de la misma, de este Señor que perdona mucho a su siervo. Y también nos ayuda a tener un carácter de asombro y de perplejidad con el comportamiento del ser humano, porque muestra que nosotros, los seres humanos, somos muy duros con los otros que el mismo Dios. Entonces, el núcleo de esta palabra de Dios también es analizar la dureza de nuestro corazón, que revelamos frecuentemente en nuestra vida. Y esto es una desgracia para nosotros, porque nos ayuda más bien a vivir en ese carácter de infelicidad y que nuestro corazón se empobrezca, se endurezca y nos alejemos de Dios. Somos comprensivos con nosotros mismos de una manera incalculable, pero vemos que con el prójimo no lo somos. Al mismo tiempo, a Dios también le exigimos que Él tenga misericordia con nosotros. ¿Cuántas veces no lo hacemos? Pero vuelvo y repito, con el otro, ¿cuánto nos cuesta perdonar? Y es ahí que vemos que somos tardos para la misericordia. Es ahí donde surge también esta frase que cuántas veces no la hemos escuchado o la hemos aplicado nosotros: perdono, pero no olvido. Vemos que empobrecemos nuestro corazón, empobrecemos nuestra vida y nuestra relación con Dios y con el prójimo con estas actitudes. El perdón es una de las modalidades del amor. Yo digo una de las más exigentes para nuestra vida, porque ahí en la convivencia humana, en la convivencia cotidiana general, vemos que pueden surgir problemas, pueden surgir malentendidos, discusiones, ofensas. Y es ahí donde Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a reconciliarnos con el otro. El camino de la reconciliación pasa por el reconocimiento del propio pecado y por el perdón al ofensor. Vemos que esto es un reto cotidiano,
¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado este tema? ¿Cuántas veces no hemos pasado por estas actitudes? Y yo digo, ¿cuántas veces también nos hemos aplazado con este testimonio que nos cuesta perdonar? Querido hermano, el Señor hoy día te invita a dar un paso más, a crecer en esta actitud de misericordia, porque Cristo nos los enseña. Y nos enseña verdaderamente a ser felices. Y para ser felices hay que dar este paso a profundidad. Si tú el día de hoy estás atravesando por problemas de esta índole, te invito a que le pidas al Señor que te dé la capacidad de perdonar al otro. Incluso, querido hermano, si no se lo merece, de la misma manera igual hagámoslo, porque Jesucristo así lo hace. Nos perdona sin medida porque nos ama sin medida. Y si verdaderamente estamos fracasando en ello es porque aún todavía no hemos dejado que esa palabra cale hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta lo más íntimo de nuestra vida. Te invito, querido hermano, a que puedas cerrar tus ojos un momento, que nos pongamos en la presencia de Dios y oremos un momento. Dios Padre de misericordia, quiero agradecerte por todas las personas que van a deleitarse por este momento de reflexión de tu palabra. Te pido que bendiga sus vidas, sus proyectos, su corazón, su mente y por sobre todo les enseñes a profundizar este carácter del perdón. Que les enseñes a vivir a profundidad la palabra y que les ayudes a crecer cada día más en la santidad y en este seguimiento hacia ti. Te pedimos a ti, Virgen María, también de la misma manera que protejas a cada uno de ellos, que les ayudes también a estar siempre de la mano de tu Hijo. Guíanos en todo momento y enséñanos a amar a tu Hijo sin medida. Amén. Que el Señor te bendiga y te proteja siempre. Amén. Nos vemos en la próxima, querido hermano, y que la palabra de Dios cale hasta lo más profundo de tu vida. Amén.